Samsung Neo QLED QN85A a la izquierda y Samsung QLED Q80A a la derecha. Ambos en este caso tienen paneles ADS, ambos en tamaños de 55 pulgadas. Lo importante que deben saber es que, por ejemplo, el QN85A en todos sus tamaños excepto el de 85 pulgadas tiene panel ADS, porque el de 85 pulgadas tiene panel VA. Mientras que en el caso del Q80A todos los tamaños excepto el de 50 y el de 85 pulgadas vienen también con panel ADS. El de 50 y 85 tienen panel VA. La principal diferencia entre ambos televisores, y que muchas personas se preguntan si vale la pena o no gastar más e irse por el QN85A, es que cuenta con tecnología de retroiluminación mini LED, que es una especie de Full Array pero con una mayor cantidad de bombillitos LED y más pequeños, mientras que la tecnología de retroiluminación del Q80A es Full Array convencional, por así decirlo. La principal diferencia es las zonas de atenuación local. Entonces miren, con este demo, aquí en este caso la atenuación local está en bajo en ambos televisores y se puede notar mucho efecto clouding y de blooming, siendo un poquito más perceptible en el caso del Q80A de la derecha. Y ahora he colocado la atenuación local en alto en ambos televisores. El efecto clouding y de blooming en el QN85A decrece considerablemente, pero aún se puede percibir. Y en el Q80A también se pueden percibir tanto el clouding, pero sobre todo el blooming, y de una forma más intensa en comparación al Neo QLED. Pero cuando coloco la atenuación local en normal, que es lo más recomendado, el trabajo del QN85A es increíblemente mejor. Ya no hay tanto efecto clouding ni blooming, o por lo menos el blooming que hay ya no es tan molesto ni tan perceptible, y el clouding que hay es muy pero muy leve. Mientras que en el Q80A estos efectos se notan un poco más, aunque el Q80A, a pesar de que no tiene mini LEDs y que tiene panel ADS, me parece que no hace un trabajo tan terrible. Aunque con otros contenidos la diferencia a favor del QN85A es muy alta, hace un mejor trabajo. En ambos televisores la atenuación local u oscurecimiento local está en normal. Cuando su pantalla se observa desde un ángulo muy amplio, el efecto blooming amarillento del cual he hablado en otros videos es muy poquito perceptible, por supuesto que está ahí, pero en la mayoría de escenas podría catalogarse como algo no tan molesto. Ahora bien, cuando pasamos a ver la misma escena también con el oscurecimiento local en normal en el Q80A, ven que se nota más blooming, algo de clouding, y cuando la pantalla se observa desde un ángulo amplio se observa también efecto blooming y de clouding, que puede ser levemente molesto, pero recuerden que no tiene mini LEDs. Esa es la principal diferencia a favor, obviamente, del Neo QLED QN85A. Ahora miren esta escena con el oscurecimiento local en alto en ambos televisores. En los dos se nota mucho efecto blooming, es de color amarillento en el QN85A cuando se observa la pantalla desde un ángulo muy amplio, pero de frente prácticamente no se percibe ese efecto, tengan eso muy presente. Y en el caso del Q80A, el efecto blooming que se muestra es de un color más blanquecino. Se observa mucho también cuando la pantalla se visualiza desde un ángulo muy amplio, y de frente también se visualiza un poco. Ahora miremos esta escena con la atenuación local en normal en ambos televisores. De frente ambos lucen muy bien, simplemente que obviamente cuando la pantalla se observa desde un ángulo muy amplio en ambos televisores se observa el efecto blooming. Recuerden que es de color amarillento en el QN85A, pero de frente hace un trabajo increíblemente bueno. En el Q80A de frente también, en esta escena en particular, el trabajo también es muy bueno, casi igual, podría percibirse de esa forma. Y viendo la pantalla desde un lado se observa también efecto blooming y también clouding de un color blanquecino. Y es que con el QN85A en este tamaño de 55 pulgadas se pueden lograr 576 zonas de atenuación local, lo cual es increíblemente bueno. Mientras que en el Q80A tan solo 48 zonas de atenuación local, que no estaría nada mal teniendo en cuenta que no tiene retroiluminación mini LED.
Ahora bien, con el modo juego activado, la tecnología de atenuación local en ambos televisores mejora considerablemente. En este caso, la atenuación local está en alto en los dos televisores y el efecto blooming ustedes pueden percibir que casi no se nota. Entonces tengan presente que si están decidiendo entre cuál de ambos televisores comprar para el apartado gaming, sobre todo si disfrutan de muchos videojuegos de terror, probablemente el Q80A pueda ser una opción un poco más inteligente, teniendo en cuenta que puede llegar a costar menos y que en cuanto a tecnologías gaming es igual de completo. Ambos televisores tienen un puerto HDMI 2.1 con los 120 Hz en 4K, con soporte para tecnologías de frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync. Sin embargo, si ustedes son muy exigentes en cuanto a este tipo de escenas con mucha oscuridad y tienen el dinero, entonces ahí sí convendría irse por el QN85A. Ya mencioné que para el apartado gaming ambos televisores son igual de completos en cuanto a tecnologías. Ambos tienen estas game bars que muestran información relevante y además se puede acceder a configuraciones de imagen del modo juego extra, como por ejemplo el sonido surround, el ecualizador de negros, que la verdad recomiendo dejar en 0 porque el aumentarlo puede llegar a opacar un poquito la imagen, aunque nada exagerado. También está el Game Motion Plus del juego, que puede mejorar la fluidez. En este caso se puede activar porque tengo un splitter HDMI, pero cuando la consola se conecta directamente a ambos televisores no se puede activar porque simplemente lo que se activa de forma automática son las frecuencias de actualización variables con las que sean compatibles. Y también se puede activar el HDR juego, que es lo mismo que HGIG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar un poco el brillo y el contraste en ambos televisores. Y por supuesto, ambos televisores en sus modos juego y el resto de modos de imagen tienen los mismos parámetros en cuanto a brillo, color, contraste, etcétera, para que puedan notar mejor las diferencias. Y es que bueno, en cuanto a calidad gráfica hay dos principales diferencias a favor del NeoQLED QN85A. La primera es que muestra colores más saturados o levemente más vívidos, y la segunda es que alcanza una mayor cantidad de brillo. En HDR con el modo juego alcanza 1265 nits, mientras que el Q80A 832 nits. Aún así me parece que el Q80A en cuanto a brillo y colores puede ser más que suficiente para casi cualquier persona, pero para aquellos más exigentes y que tengan el dinero, el QN85A podría ser una mejor opción en ese aspecto. Sus tiempos de input lag son muy similares. En 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar para el QN85A es 9,7 milisegundos, en alto rango dinámico 9,8 milisegundos y en 4K a 120 Hz 5,3 milisegundos. Mientras que en el caso del Q80A en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar y en alto rango dinámico es de 9,6 milisegundos y en 4K a 120 Hz 5,3 milisegundos. Todos estos datos técnicos son los que he encontrado en la página de rthings.com. Entonces miren, si de pronto algunos de ustedes se preguntan por qué volví a comprar el NeoQLED QN85A, es porque lo conseguí en una muy buena promoción en una tienda aquí en mi país. Porque por ejemplo el precio normal ronda los $1050, que no me parece tan mal precio. Pero en esa promoción que lo adquirí hace una semana aproximadamente estaba en $870, lo cual me pareció genial. Entonces miren, el precio normal del QN85A, como ya mencioné, es $1050. Y el del Q80A, el precio normal actual es más o menos $850. Si ustedes los consiguen con esa diferencia de precios de más o menos $250 o $300, siendo obviamente más caro el NeoQLED QN85A, y no saben si de verdad vale la pena para el apartado gaming gastar más, yo les diría que no. Yo les diría que con el Q80A es más que suficiente, es muy completo, el rendimiento en escenas oscuras es muy decente y el rendimiento en escenas con color es muy bueno. Obviamente aquí se nota mucho la diferencia porque estamos comparando un NeoQLED Mini LED con un QLED con Full Array convencional, pero en la práctica créanme que el Q80A va a ser más que suficiente en todos los aspectos.
Y en cuanto a sus tiempos de respuesta, en el caso del QN85A es de 10,5 milisegundos y para el Q80A de 11,3 milisegundos. Aquí tampoco hay mucha diferencia. Entre menor sea el tiempo de respuesta va a ser mejor porque los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro y esto permitiría mejorar notablemente la fluidez y el manejo del movimiento, que desde ya les digo que en ambos televisores me parece prácticamente igual, me parece muy pero muy bueno. Más aún cuando conectan una consola compatible con las tecnologías HDMI 2.1, los 120 Hz en 4K y algún tipo de frecuencia de actualización variable. Antes de continuar, les invito a que si el video les gusta le den clic por favor al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados: Samsung Neo QLED QN85A a la izquierda y Samsung QLED Q80A a la derecha. Y esta es la última versión de software disponible para ambos televisores, la 1904. Su uniformidad de colores grises es buena, es un poquito mejor en el QN85A, aunque no hay una gran diferencia. El efecto de pantalla sucia y los bordes levemente sombreados en ambos televisores son un poco perceptibles, especialmente con estos fondos grises, pero al observar contenido normal, contenido con más color, tanto el efecto de pantalla sucia como los bordes sombreados, desde mi punto de vista, pueden pasar prácticamente desapercibidos siempre. En cuanto a colores, es lo ya mencionado que en el QN85A usualmente suelen mostrarse levemente más saturados o levemente más vívidos, pero no hay una gran diferencia desde mi punto de vista. Donde sí existe la diferencia y es más perceptible es en cuanto a las cantidades de brillo. En rango dinámico estándar el QN85A alcanza 1156 nits, en alto rango dinámico 1222 nits y en alto rango dinámico con el modo juego 1265 nits, mientras que el Q80A en rango dinámico estándar alcanza 653 nits, en alto rango dinámico 869 nits y en alto rango dinámico con el modo juego 832 nits. Si bien en la teoría y en la práctica se nota la diferencia en cuanto a brillo a favor del QN85A, vuelvo y reitero que me parece que en el Q80A puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos televisores soportan lo mismo, que es HDR10, HDR10 Plus y también HLG. Ninguno de ellos soporta Dolby Vision. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el Filmmaker Mode de los dos televisores. Los resultados que yo percibo son prácticamente iguales. Cuando el contenido tiene 720p o una resolución más baja, en los dos televisores se pueden notar partes levemente pixeladas, lo cual es normal. Puede pasar como algo muy tolerable y de hecho como algo desapercibido la gran mayoría del tiempo. Pero cuando el contenido tiene 1080p, ahí el trabajo de escalado de imagen en los dos televisores es muy bueno. Las partes pixeladas son prácticamente imperceptibles y de hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a alcanzar a mostrar en 4K. A partir de 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen de los dos televisores va a hacer asemejar muchos resultados a un 4K nativo. Y por supuesto, ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente tengan presente lo que siempre les digo, y es que para poder reproducir contenido de alta resolución cuando utilizan aplicaciones como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV, YouTube, entre otras, ustedes deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, ya sea vía cable LAN o vía Wi-Fi, para que las aplicaciones puedan cargar ese contenido, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. El manejo del movimiento en ambos televisores es muy bueno, es prácticamente igual.
Cada uno de ellos en cada modo de imagen tiene este parámetro ajustes de claridad de imagen que es muy completo. Pueden reducir la vibración de el movimiento o la borrosidad, también intentar el movimiento libre de LED, aunque casi no recomiendo activarlo, o simplemente colocar este parámetro en automático, donde la mayoría del tiempo muestra los mejores resultados en cuanto a manejo del movimiento y fluidez en escenas con barridos de cámara o con muchos movimientos rápidos. Los ángulos de visión de ambos televisores son buenos. Una de las características positivas de los televisores con paneles ADS, los colores no pierden tanto volumen o no lucen tan blanquecinos como de pronto sí podrían lucir en un televisor que tenga panel VA. Pero en cuanto al manejo de los reflejos, si bien el Q80A hace un buen trabajo, los resultados son mucho mejores en el QN85A, principalmente porque alcanza una mayor cantidad de brillo. Ambos televisores son muy buenas opciones para habitaciones oscuras, para habitaciones iluminadas con focos de luz, pero para aquellas habitaciones que reciban mucha iluminación por parte de las ventanas, el QN85A hará un mejor trabajo contrarrestando esos reflejos, aunque en el Q80A el trabajo es muy pero muy decente. El calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos televisores, es normal, no es tan alta. Sin embargo, cuando a ambos se los utiliza por varias horas con los 120 Hz en 4K y algún tipo de frecuencia de actualización variable, podrían llegar a levantar un poquito más de calor, pero nada exagerado. En cuanto a las entradas, ambos televisores tienen lo mismo, 4 puertos HDMI, uno de ellos HDMI 2.1 con los 120 Hz en 4K y frecuencias de actualización variables, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para la antena de aire y un puerto para un conversor de entradas compuestas. En cuanto al apartado Smart, simplemente tengan presente que el One Remote de ambos televisores es el mismo, tiene el mismo diseño, se puede cargar con panel solar o vía puerto USB tipo C, el mismo número de teclas, ambos soportan botón para micrófono, para comandos de voz. En este caso los tengo cubiertos con un estuche, lo cual recomiendo para evitar que el panel solar se raye fácilmente. El sistema operativo de ambos televisores es obviamente Tizen, el mismo diseño. La misma fluidez desde mi punto de vista es muy buena. Las aplicaciones y los videos de esas aplicaciones cargan muy rápido. No tengo quejas al respecto. También el inicio, después de tenerlos mucho tiempo desconectados de la red eléctrica, al volverlos a conectar y encender es muy rápido. Me parece muy buena la fluidez del sistema operativo de ambos televisores. Prácticamente igual entre ambos. No noto diferencias significativas. Ahora bien, en cuanto a asistentes de voz, lo que deben tener presente es que en la gran mayoría de países ambos televisores soportan no solamente el Bixby Voice, que es propio de la marca Samsung, sino también además el Amazon Alexa y el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia de fábrica, no sé por qué, solamente soportan el Bixby Voice. Ambos televisores soportan esta función Multiview que se puede activar desde el One Remote o desde la pantalla de inicio del menú de ambos televisores. En una pantalla pueden visualizar, por ejemplo, algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra, por ejemplo, la aplicación YouTube nativa del televisor. O por ejemplo, en una pantalla visualizar la aplicación YouTube del televisor y en la otra su teléfono inteligente. O por ejemplo, en una pantalla la aplicación YouTube del televisor y en la otra una cámara web que pueden conectar a un puerto USB, aunque hasta ahora solamente sé que algunas referencias Logitech son las únicas compatibles. Ambos televisores tienen el mismo navegador de internet que es propio de este sistema operativo Tizen, funciona muy bien. Se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz, pero en español, por lo menos aquí en Colombia, no sé por qué no los acepta, solamente en inglés y funciona la gran mayoría del tiempo muy bien. Y por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así quererlo. Simplemente tengan presente que en muchas de ellas podría llegar a aparecer publicidad.
Y en cuanto a sus tiendas de aplicaciones, es obviamente la misma para ambos televisores. El espacio de almacenamiento es de 3,85 GB para ambos televisores. Es una tienda de aplicaciones relativamente amplia, pero lo que deben tener presente es que a ninguno de ellos se les pueden instalar archivos APK, es decir, que si no encuentran la aplicación que quieren dentro de sus tiendas de aplicaciones, no la pueden instalar de una forma externa. En cuanto a sonido, la potencia de ambos televisores es de 60 watts. En la práctica me pareció que si bien el QN85A alcanza mayores frecuencias, se escucha un poquito más alto, por así decirlo, también si ponen mucho cuidado se puede llegar a distorsionar, pero es algo muy leve y puede pasar como algo desapercibido. Mientras que en el Q80A no alcanza frecuencias en cuanto a sonido tan altas. Lo bueno es que no se distorsiona tanto cuando el volumen está a su máxima capacidad, pero sea como sea, en ambos el sonido es muy pero muy bueno. Sea cual sea que escojan en ese apartado, van a quedar más que satisfechos. Y en cuanto a tecnologías, ambos televisores soportan canal de retorno de audio mejorado y también tecnologías Dolby Audio. Pero este tipo de tecnologías, como por ejemplo Dolby Atmos, solamente ambos televisores las soportan cuando conectan algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Y al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgar el rendimiento de sus sistemas de sonido por ustedes mismos. Ya entonces, para finalizar, si ustedes me preguntan cuál televisor vale más la pena, teniendo en cuenta que usualmente el QN85A es entre 200 y 300 dólares más costoso por obvias razones, porque tiene tecnología de retroiluminación mini LED, porque además tiene mayor cantidad de brillo, yo les diría por supuesto que vale más la pena si tienen el dinero. Y obviamente si suponemos que no existieran más televisores en el mundo y si además son muchísimo más exigentes en cuanto al rendimiento en escenas oscuras y si van a ver siempre el televisor bien ubicaditos frente a su pantalla, porque ya saben que cuando se observa desde un ángulo levemente pronunciado se puede empezar a notar el efecto blooming amarillento. Ahora bien, el Q80A, si tienen un presupuesto más ajustado o si simplemente ese excedente quieren, por ejemplo, utilizarlo para una barra de sonido o un teatro en casa, el Q80 puede ser una opción más que suficiente, muy equilibrada, muy completa, una cantidad de brillo también muy alta para la gran mayoría de personas, colores muy buenos, un muy buen sistema de sonido, muy buena fluidez, tecnologías gaming completas y avanzadas al igual que el QN85A. La única pega sería que el rendimiento en escenas oscuras por obvias razones no es tan bueno como en el QN85A, pero puede ser más que suficiente para una persona que no sea muy exigente o que simplemente vaya a ver contenido con mucho color o que el televisor siempre lo vaya a ver en una habitación que reciba mucha iluminación. Pero bueno, no sé ustedes qué piensan al respecto acerca de ambos televisores. ¿Cuál les parece una mejor opción en cuanto a relación calidad y precio? ¿Cuál escogerían ustedes y por qué? ¿Gastarían más por el QN85A o simplemente con el Q80A quedarían más que satisfechos? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Ours is a cycle of hatred, alliances forged and broken. We have paid the price for sharing this world, and we have forgotten what makes us strong. Those black advances one! Gorons will be ours!
Ours is a cycle of hatred. Alliances forged and broken.